Una cesárea es un tipo de parto en el cual se practica una incisión quirúrgica en el abdomen y el útero de la madre para extraer uno o más fetos. Suele practicarse cuando un parto vaginal podría conducir a complicaciones médicas. Hoy, para hablarnos de este tema y sus posibles complicaciones, nos llega un médico gineco-obstetra. Recibamos con agrado. Bueno, es un placer para todos nosotros compartir con el doctor Giorgios Karnakis, es ginecobstetra, especialista en cirugía ginecológica, y vamos a conversar con él acerca del parto por cesárea. ¿Cómo está, doctor? Muchas gracias. Bienvenido nuevamente, gracias. Qué gusto verlo. Qué bien, gracias. Cuéntenos, doctor, ¿qué es una cesárea? Bueno, primeramente, la cesárea es una incisión quirúrgica que se realiza en el abdomen y en el útero para la extracción del producto, del bebé, que tiene que ser un peso aproximado mayor de 500 gramos. ¿El peso del bebé? Sí. Ok. ¿Y cuándo se decide que hay que hacerle una cesárea a la mamá? Bien, las indicaciones de una cesárea pues son múltiples. Una de ellas es un sufrimiento fetal, igual también en donde el sufrimiento fetal es que pone en peligro la vida del bebé. Igual también hay indicaciones en donde la pelvis de la mujer no es una pelvis adecuada para el parto. Igual también se le puede realizar una cesárea. Diferentes posiciones que tiene la placenta. También igual puede haber lo que es disminución del líquido amniótico en la mujer. Se puede realizar la cesárea. Por lo visto, bueno, la cesárea viene a salvar muchas vidas de bebés. Me imagino en aquellos años donde el parto era normal, pues, natural de todas formas, no había esa tecnología, esa opción, y pues hoy día pues sí existe y pues se han podido salvar muchos, ¿no? Hablando de eso, Rogelio, quiero traer eso a colación, porque nosotros estamos disfrutando de eso en esta época, pero muchas personas dieron años de su vida para nosotros poder disfrutar esto. Imagínense que antes existían lo que eran las comadronas, que eran las que hacían los partos, y que prácticamente tenía que tratar de ser parto vaginal, porque el realizársele una cesárea a esa mujer era prácticamente someterla a una infección, porque históricamente el que inventó lo que fue los antibióticos fue el doctor Fleming, en 1928, fue que se inició después de estos procedimientos quirúrgicos a tratar de evitar estos tipos de infecciones. Así que antes se intentaba o se insistía en realizar parto, porque realizarle una cesárea iba a provocar prácticamente hasta la muerte de la paciente. Claro que sí. Hay casos, yo no sé mucho de cesáreas, ¿no? Pero sí he escuchado casos en donde el bebé está como sentado, no está en la posición, ¿no? Llegándose ya el día del nacimiento, pues no está en la posición indicada para que se dé el parto natural, y entonces pues tiene que ir a la cesárea. Pues, por ejemplo, hoy casualmente, mi hermano, un día como ya hace 28 años nació, él venía sentado, es lo que decían, ¿no? Y pues hubo que hacer una cesárea. En esos casos, los bebés se pueden reacomodar y poner en la posición, o ya en un caso así, pues ni modo, habrá que abrir. Bien, es muy buena pregunta. Primero, como te digo, muchas pacientes dicen, doctor, yo voy a hacer cesárea, voy a hacer parto. Eso primero hay que evaluarlo. Hasta que no salga su bebé, señora, no podemos definir si va a ser parto o es cesárea. Hasta el último momento. El último momento. Claro que sí, nos ha tocado casos que prácticamente ya saliendo, porque la mujer para tener un parto vía vaginal tiene que tener las condiciones adecuadas. Llegar a un estado de dilatación, ya sea, imagínense, hasta 10 centímetros. Imagínense cómo es la naturaleza de savia. Y lo que duele, doctor. Sí, lo ya, que duele eso. Ya en un futuro podemos hablar también casualmente sobre eso, de lo que es la anestesia, la epidural, que después en un futuro podemos hablar sobre eso, que se les ofrece a las mujeres. Pero esa epidural te lo ponen en el último momento, ya cuando has pasado no sé cuántas horas ya por ese dolor. 9 centímetros. Sí, ya cuando llevas 9 centímetros y medio, entonces te ponemos la epidural, mija. Bueno, han cambiado ya los estudios, sí, ya han cambiado hasta, se hace un poquito exacto, antes de los 9 centímetros ya se está haciendo. Pero definitivamente que uno no le puede decir o definir si va a ser parto cesárea, y como le digo, hasta que no salga. Lo que bien dijiste, la posición es muy importante. Me ha tocado casos de un porcentaje bajo que hasta ya casi al final ha cambiado la posición del bebé.
Por lo usual ya después de los 8 meses ya es difícil que cambie. Por pero el sí espacio, se han dado, ¿no? O sea, exactamente, ya por no el se puede espacio. mover igual. Exacto. Doctor, ¿y qué es un parto múltiple? Bien, el parto múltiple, como bien se dice, es la salida, ¿no? Un parto vía vaginal de 2 o más bebés. Ya hoy en día prácticamente no se está realizando porque por todas las complicaciones que puede esto tener, ya que esto va a depender mucho de la posición que tengan ambos bebés. Por lo usual se da parto... O 3, o doctor, hoy en día hasta 4 y 5 bebés. Yo no entiendo cómo puede ser eso, hasta 6. Sí, bueno, eso de los partos o de los embarazos múltiples, eso es debido igual también a diferentes tipos de medicamentos que se están utilizando con los problemas de infertilidad. Todo esto hace que existan embarazos múltiples, o sea, se aumente más el índice de embarazos múltiples. Pero con respecto a lo que es el parto vaginal por embarazos múltiples, ya no se estaba haciendo aquí por lo que les digo, ¿no? Hay latitudes que lo hacen, depende mucho del caso, hay que analizarlo, estudiarlo muy bien, va a depender mucho de la posición de ambos bebés. El primero es el que define bastante todo. Si el primero sale, se espera un poco que salga el otro si es de cabeza, pero hay otros tipos de maniobras dependiendo de la posición del bebé que se deben utilizar. Pero para evitar este tipo de complicaciones, lo que hacen es, por lo usual, se hace cesárea. Tenía una preguntita. En los últimos años, vamos a decir la última década, ¿se ha incrementado los partos por vía de cesárea? Supongo. Definitivamente que sí. Por el, no sé cómo decirte, el modernismo ahora, lo que dices también lo del dolor. Muchas pacientes dicen, doctor, yo no quiero sufrir. No, y vienen ya diciendo, quiero cesárea. Yo tengo amigas que dicen, yo no quiero tener parto natural, quiero cesárea. ¿Pero por qué? Espérate hasta el último momento. No, entonces ya van con esa propuesta al doctor. ¿Qué hace usted, doctor, cuando llega una paciente y le dice, doctor, yo no quiero sufrir, yo quiero que usted me programe mi cesárea? ¿Qué le responde usted, doctor Georgios? Bueno. Pero al regreso el doctor nos va a contestar. Nos vamos a ir a un pequeñito corte comercial y el doctor nos va a contestar qué es lo que él dice cuando una paciente le llega y le dice, doctor, quiero una cesárea. Ya regresamos. Continuamos con el doctor Georgios Karnakis y estamos conversando con él acerca del parto por cesárea. Se quedó la interrogante en el corte donde le preguntábamos al doctor qué hacía él cuando venía una paciente y le decía, doctor, no quiero sufrir, quiero que me programe mi cesárea. ¿Qué es lo que usted le responde? Bueno, definitivamente que la parte psicológica y emocional es muy importante de la paciente. Mi deber como médico es orientarla y es importante en esos 9 meses que ella hasta pueda tomar algunos cursos para prepararse en el momento del parto. Aunque para serle sincero, muchas cosas de esas se olvidan al final con el dolor. Sí, sí se olvida. Que yo tengo 4, doctor, como que se me olvidó. Porque todos natural. Todos natural, los 4. Doctor, y duele mucho, de verdad que eso duele muchísimo. Y en el primero dije no tengo más, en el segundo dije que no tenía más. Y bueno, el tercero y el cuarto. ¿Por qué? ¿Por qué duele tanto? Bueno, es parte de esa vivencia que tiene que pasar la mujer, pero hoy en día hay muchas técnicas, muchos mecanismos que se pueden utilizar para disminuir ese dolor. Como te comentaba, lo que es la analgesia obstétrica, que es algo muy importante y que se está utilizando ya cuando la paciente llega aproximadamente entre 5 y 6 centímetros, ya uno puede utilizar la analgesia obstétrica. Esa es la peridural, pero que duele, que nada más la posición, que es otro parto. Como te la ponen es bien fuerte, doctor, eso lo tienen que mejorar. Parto para poder pero yo tengo un bebé de 4 años, así que eso lo están mejorando. ¿Desde cuándo para acá, doctor? Se está mejorando, igual que nosotros los obstetras, los anestesiólogos también están en múltiples investigaciones y como te digo, la verdad que sí, nos ayuda mucho. Claro está, hay que explicarle a las pacientes igual que sí
disminuye lo que son los dolores, pero ella sí va a tener lo que son las mismas contracciones, porque eso es lo que nos va a ayudar en el momento del parto. Pero vale la pena. Pero, sí, vale la pena. ¿De dónde viene ese término cesárea? Bueno, hay muchas etiologías. Primero decían que era porque ahí nació lo que era Julio César, que se le indicó hacer la cesárea, pero ya eso ya se ha descartado. Se está viendo hoy en día que el término de cesárea viene del latín, sedar, que es cortar. Entonces de ahí viene ese término de cesárea, porque se corta para la extracción de un bebé. Igual también era una ley romana en donde se indicaban a pacientes, como le digo, en la época de antes, prácticamente se luchaba para que fuera parto, pero ya cuando la madre estaba moribunda, se utilizaba lo que era la misma cesárea en sí para extraer al bebé, a ver si se podía salvar alguno de los dos. Claro. Pero definitivamente, doctora, ¿a usted no le parece que el parto natural es más conveniente? Sobre todo porque, bueno, le hablo por mi caso. En las 4 oportunidades que tuve a mis hijos, a la hora yo me estaba bañando, estás caminando, es como mucho más práctico a nivel físico para la mujer. Definitivamente que sí, el parto es lo más fisiológico, por decirlo así. La mujer se recupera, como bien dijiste, al día siguiente ya está caminando. Claro está, tiene que esperar un periodo que se llama el periodo del puerperio, que son aproximadamente de 6 semanas. ¿Y una cesárea demora mucho más tiempo para recuperar? Puede demorar mucho más tiempo, depende también la paciente, ¿no? Oh. Como les digo, pero igual, la cesárea tiene sus indicaciones, igual el parto vía vaginal, el parto también, como decimos, el parto instrumentado, que es otro tema que se puede en un futuro hablar, que es parto que es para ayudar, que es parto utilizando lo que es los forceps y los vacuum, que es otro... ¿Eso se utiliza todavía? Bueno, aquí en Panamá no se está utilizando mucho. Cuando estuve en México sí se utilizaba bastante, eso va a depender mucho en qué área uno esté. Ya en Panamá igual se ha bajado mucho la utilización del forceps por todas las complicaciones las contraindicaciones, ¿verdad?, que trae eso. Pero en sí tiene muchas indicaciones y ha ayudado también bastante. ¿Y quién decide en ese momento, doctor, qué es lo que se va a hacer? ¿El doctor solamente o hay una participación del padre? Bien, en ese momento hay que tener mucho cuidado. El padre por lo usual quiere ver el momento ese, pero hay que entender que él no está acostumbrado a eso. Imagínense que ha habido casos en donde el mismo padre, con solamente ver la salida de su bebé, cae desmayado y se golpea. O sea, que en vez de ayudar a la mamá, hay que buscar recoger al hombre. Sí, así que hay que tener mucho cuidado, hay que prepararlos. Y cuando ya sale el bebé, ya verlo o tomar hasta fotos, todo lo demás, pero tener mucho cuidado porque no está acostumbrado a eso. Entonces, es bueno como prepararlo. Igual en ese momento tomar la decisión pertinente que nos toca a nosotros, tomar la decisión pertinente, como yo bien te digo, hasta que no salga el bebé yo no puedo definir si es parto o es cesárea. Ya me ha tocado varios casos en donde he tenido, y yo sé, múltiples ocasiones, y eso va a seguir viniendo, en donde tengo que tomar una decisión para salvar la vida del bebé, porque estamos hablando aquí de 2 vidas. Sí. Y eso es lo más importante. Exactamente. Bien. Bueno, muchísimas gracias al doctor Giorgios Karnakis por esta información que nos ha traído y brindado en el día de hoy. Nos gustaría que el doctor Giorgios nos deje ese mensaje final ya para cerrar el programa. A ver de qué forma podemos tener un poco de conciencia y creer en nuestro doctor, porque en ese momento estamos en sus manos. En ese momento ellos son los que tienen la capacidad para decidir lo mejor para la mamá y para ese bebé. Muchas gracias por la invitación. Como les digo, miren, lo más importante es tener esa confianza con su médico. Vayan a todos sus controles prenatales, pregunten lo que tengan que hacer. Igual también en ese momento, en un momento muy difícil, tienen que aprender a confiar en su médico, pero prepárense para esa situación. Igual también, cada embarazo es diferente. No es porque ya fuiste a un parto, es que ya el siguiente vas a hacerlo igual. Puede variar porque va a depender del mismo momento en sí. Mi orientación es, pregunten sus dudas, no se estresen. Es muy importante ir lo más relajado posible. Existen muchos cursos para prepararse en el momento del parto. Y como le digo, estamos a sus órdenes ante cualquier pregunta, duda.
Yo estoy en el consultorio médico Paitilla, consultorio 520, Clínica Carnaquis, www.clinicacarnaquis.com. Estamos a sus órdenes en lo que podamos ayudarlos a los teléfonos 392-6112. Muchas gracias. Perfecto, gracias a usted, doctor. Bueno, muchísimas gracias al doctor Georgios Karnakis. Y bueno, doctor, lo vamos a invitar a almorzar, ¿qué le parece? Muchas gracias, claro que sí. Bueno, vamos a ver qué nos tiene Felipe en la presentación final.